Sean muy bienvenidos a la unidad 6. En esta oportunidad vamos a iniciar la lección 1.1, en la cual vamos a estar aprendiendo el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1, correspondiente al 9º grado. El problema inicial solicita lo siguiente. En la figura que se muestra acá, el triángulo ABC, el triángulo DAF, el triángulo EDG y el triángulo BEH son triángulos rectángulos congruentes. A partir de eso se solicita, encuentra el área del cuadrado CFGH, literal B, encuentra el área del cuadrilátero ADEB, literal C, demuestra que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado verificando que el ángulo BAD es igual a 90 grados. Literal D, encuentra la medida del lado AB. Tomando en cuenta entonces todas esas condiciones que se van solicitando, vamos a iniciar con la solución, pero antes daré un dato importante, y es que en un triángulo rectángulo, es decir, que tenga un ángulo de 90 grados, los lados adyacentes al ángulo de 90 se le llaman catetos. Entonces, a este se le llamará cateto y a este otro también se le llama cateto. Y al lado que es opuesto al ángulo recto se le va a llamar hipotenusa. Veamos entonces la solución para el literal A. Dice, encuentra el área del cuadrado CFGH. Tenemos acá la figura y el cuadrado CFGH es el cuadrado grande. Se nos pide calcular el área. Para ello necesitamos conocer la medida del lado del cuadrado. Entonces tomamos en cuenta esto. Ese segmento de C a B ya sabemos que mide 3 centímetros. Pero ¿cuánto va a medir de B a H? Pues recuerden que los triángulos que se han formado alrededor son triángulos congruentes, es decir, son iguales. Por lo tanto, este segmento CA que mide 4 será exactamente la misma medida del segmento BH, que también entonces deberá medir 4. Por lo tanto, tenemos que el segmento CH, que es el lado completo del cuadrado CFGH, sería de 7 centímetros, es decir, la suma de los 3 más los 4. El área de cualquier cuadrado se calcula con la medida del lado elevado al cuadrado. En este caso sabemos que el lado mide 7, por lo tanto tendríamos 7 centímetros elevado al cuadrado. Es decir, que el área del cuadrado CFGH sería 49 centímetros cuadrados. Ya hemos calculado ahora el área, que era lo que se solicitaba en el literal A. Veamos ahora el literal B. Encuentra el área del cuadrilátero ADEB. Entonces tenemos ahora el cuadrilátero que vamos a calcular el área, sería ese de ahí. Para calcular el área de ese cuadrilátero vamos a hacer el siguiente procedimiento. Observe que si al cuadrilátero grande, a ese que he marcado ahorita, le quitáramos los 4 triángulos que están alrededor, entonces me queda justamente el cuadrilátero ADEB, que es el que andamos buscando. Por lo tanto, algebraicamente lo escribiéramos así. El área del cuadrilátero ADEB sería igual a que al área grande, al área de CDFGCH, le estaríamos quitando 4 veces el área de un triángulo que es congruente con el ABC. Por eso se toma solo como el ABC como muestra. Por lo tanto, el área del cuadrilátero ADEB sería igual entonces a, recordemos que en el literal A calculamos el área del cuadrado grande, que decíamos que era 49.
Luego a eso le vamos a quitar los 4 triángulos cuya área es base por altura entre 2, es decir, 4 por 3 sobre 2. Ahora bajamos el 49 y acá podríamos simplificar. Mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1, quedando únicamente 2 por 4 por 3, es decir, 49 menos 24. Y eso nos da como resultado 25. Concluyendo entonces que el área del cuadrilátero ADEB es igual a 25. Ya sabiendo entonces que su área es 25, ahora el literal C solicita lo siguiente. Demuestre que el cuadrilátero ADEB, que es el mismo que hemos trabajado anteriormente, es un cuadrado, verificando que el ángulo BAD mide 90 grados. Quiere entonces que demostremos que ese polígono que tenemos marcado es un cuadrado, demostrando de que este ángulo mide 90 grados. Para ello vamos a proceder de esta manera. Primero tomamos como base este triángulo. A este ángulo le podríamos llamar teta, a este ángulo le podríamos llamar alfa, y entonces tendríamos lo siguiente. En el triángulo ABC, en este triángulo azul, sabemos que la suma de los 3 ángulos internos es 180. Entonces, sería que teta más alfa más 90 sería 180. Despejando, pasando el 90 al otro lado a restar, tendríamos que teta más alfa es igual a 180 menos 90. Es decir, que teta más alfa sería igual a 90 grados. Tenemos ese dato entonces ahí que lo vamos a usar posteriormente. Ahora recordemos que ese triángulo, el triángulo ABC, es un triángulo congruente con el triángulo DAF, lo cual lo único que ha pasado es que se ha rotado para obtener esa forma, es decir, más o menos como una rotación como esta. Y observamos entonces que ahora el ángulo alfa ha quedado en la base. Y no olvidemos que andamos buscando la medida de este ángulo, demostrar que mide 90. Entonces ese ángulo es el que nos interesa. Ahora podemos observar que el ángulo que se forma alrededor de ese ángulo es un ángulo llano. Es decir, un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Por lo tanto, tenemos entonces ahí que el ángulo teta más el ángulo BAD más alfa me deben de sumar 180. Ordenándolo, tenemos que teta más alfa más el ángulo BAD es igual a 180. Pero resulta de que teta más alfa ya sabemos que mide 90. Es lo que hemos encontrado acá anteriormente. Lo sustituimos y tenemos 90 grados más el ángulo BAD igual a 180. Despejando el ángulo BAD quedaría 180 grados y el 90 pasaría a restar, obteniendo así que el ángulo BAD es igual a 90 grados. Concluyendo entonces que efectivamente el ángulo que andábamos buscando tenía una medida de 90 grados. Y de manera similar se podría demostrar cada uno de los ángulos interiores del cuadrilátero ADB, que ahora ya con toda certeza podemos asegurar que es un cuadrado. El literal D solicita encontrar la medida del ángulo AB. Entonces tenemos, del lado AB, o sea, de este segmento que tenemos acá. Entonces, vamos a usar lo que ya hemos encontrado. Primero, recuerdan que en un cuadrado, el área de un cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado. Entonces, si AB es el lado de este cuadrado, el área sería AB elevado al cuadrado. Pero en el literal B hemos encontrado que el área de ese cuadrilátero ADEB era 25 centímetros cuadrados. Significa entonces que el AB al cuadrado es igual a 25 centímetros cuadrados. Por lo tanto, concluimos que AB es igual a 5.
Y de esa manera hemos concluido que la medida de la longitud del segmento AB mide 5 centímetros entonces. Conclusión, de manera general tenemos lo siguiente. Formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área, se puede calcular la medida de la hipotenusa, sabiendo los catetos. Como pueden observar, todo gira alrededor de esto, de un triángulo, en el cual conocemos los catetos y lo que no conocemos es su hipotenusa. Entonces, para encontrar la hipotenusa, debemos de encontrar el área de los cuadrados y luego lo que hacemos es, mediante esa área de los cuadrados, calcular la longitud de ese lado, lo cual, una vez tengamos el área del cuadrado que está sobre la hipotenusa, bastará con sacar raíz cuadrada y tomar el valor positivo de la raíz cuadrada. Llegamos así entonces a la sección final del lapicito en donde tú debes de resolver lo que se solicita, en este caso, encontrar el valor de X en la figura que se da. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.